Todo lector será asesinado. El libro de Thoth fue escrito y quemado durante el Imperio egipcio, pero sus peligrosas enseñanzas no desaparecieron. Su autor fue el mismísimo Thoth, ser mitológico conocido como el Señor de la Escritura y el Conocimiento. Para muchos investigadores sus saberes convirtieron las tierras de los faraones en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Según documentos encontrados, su lectura confiere poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes, da la facultad de interpretar el lenguaje de los animales, permite resucitar a los muertos y obrar a distancia. Se supo de su existencia a mediados del siglo XVII a partir del descubrimiento de varios papiros egipcios. Existe el mito de que toda persona que se había jactado de leerlo fue asesinada o sufrió graves accidentes. El primer libro del mundo, también conocido como el libro de Gzian, se lo considera el primer libro de la historia. Se cree que sus autores fueron seres que habitaron el planeta millones de años antes de la existencia del hombre. Algunos investigadores afirman que está compuesto por símbolos, imágenes y arcanos que solo unos pocos elegidos podrían interpretar. Asimismo, se cree que habla sobre la existencia de seres inteligentes que habitaron la Tierra hace 18 millones de años y del hundimiento de la Atlántida, por ejemplo. Circulan rumores de que una copia del libro original se encuentra escondida en un monasterio del Tíbet, pero nadie pudo demostrar su existencia. Las pocas personas que aseguraron haberlo leído enloquecieron y murieron, víctimas de terribles pesadillas. El manuscrito indescifrable se lo conoce como el libro de Voynich y está escrito en una lengua aún desconocida. Desde hace un siglo es materia de estudio de prestigiosos historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso de astrónomos y botánicos. La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, NSA, intentó descifrar su contenido durante 3 décadas y tampoco lo consiguió. Sin embargo, recientes teorías afirman que podría contener las fórmulas de poderosos venenos e incluso principios básicos sobre energía nuclear. Su lenguaje está compuesto por extrañas ilustraciones cosmológicas y plantas quiméricas que nadie ha identificado aún de manera concluyente. El profesor William Neubold, condecorado por descifrar mensajes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, dedicó sus últimos años de vida a estudiar el manuscrito, pero fue perdiendo la cordura gradualmente hasta su muerte. Necronomicon. El libro de las leyes de los muertos es una invención del mítico escritor Howard Lovecraft. Su nombre original es Alazif y fue escrito durante el año 730 DC por Abdul al-Azred, apodado el poeta loco, que murió devorado por un demonio invisible a plena luz del día. El autor advierte que su lectura puede conducir a la locura, generar pesadillas y visiones horrorosas. En sus páginas se agrupan los conocimientos de un culto antiquísimo, plagadas de invocaciones, ritos y arcanos supuestamente perdidos. Para antiguos investigadores encerraba un saber siniestro y divulgaba peligrosos secretos. Por este motivo el Papa Gregorio IX ordenó destruir sus traducciones en griego y latín, y prohibió que se volviera a publicar. Sin embargo, varias copias sobrevivieron. La Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de Widener, entre otras instituciones, poseen una versión editada en el siglo XII. Excalibur, una puerta al manicomio. Su autor es Eilen Ronovat, fundador de la cienciología, quien declaró en 1948 que se inspiró para escribirlo durante los 8 minutos que clínicamente estuvo muerto mientras lo operaban. Se dice que su contenido da las respuestas a todos los enigmas que históricamente acompañaron al hombre: ¿de dónde venimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Existe un Dios? Hubbard aseguró que contenía un saber absoluto y poderoso, y las claves de la existencia humana. Las primeras copias que realizó circularon entre sus amigos más íntimos, pero todos comenzaron a sufrir alteraciones mentales y muchos de ellos fueron internados en distintas clínicas psiquiátricas. Por esta razón decidió no publicarlo, pero se estima que algunas copias circulan entre las personas que se inician en la cienciología. The Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Quizá este libro, cuyo protagonista se llama Holden Caulfield, pueda ser muy famoso porque le fue encontrado a Mark Chapman, el asesino de John Lennon. Pero su historia de censura va mucho tiempo atrás, a 1980. De 1960 a 1997, varias preparatorias de Estados Unidos, en Kentucky, Oklahoma, Michigan, Ohio, Florida, Wyoming, California, Illinois y Georgia, prohibieron esta lectura. Y algunos pasajes donde había frases como "fuck you" fueron censuradas durante décadas. Matadero 5, Kurt Vonnegut, 1969. Billy Pilgrim es un soldado americano mal entrenado y desorientado, que es capturado por los alemanes durante la batalla de las Ardenas y llevado como prisionero a Dresden.
¿Por qué lo prohibieron? Estados Unidos decidió relegarlo a los 100 libros más controversiales de Norteamérica de la American Library Association, lo cual impedía que los niños estuvieran expuestos a él. Justine, del Marqués de Sade. Esta novela publicada en 1791 ha sido catalogada como maldita, perversa, revolucionaria, depravada, infame, detestable. Le costó a su autor la reclusión forzosa de por vida en un hospital psiquiátrico acusado de demencia libertina. Fue escrito en tan solo 2 semanas, en una celda donde el Marqués de Sade estuvo preso. Justine es una joven que se inclina hacia la virtud, diferente a su hermana Juliette, que se predispone al vicio. Con este argumento, el autor expresa los delirios más oscuros de su imaginación. Los versos satánicos, de Salman Rushdie, publicada en 1988, todavía está prohibida en la India, donde es considerada en el mundo musulmán como un texto blasfemo y una afrenta contra la religión, por la supuesta forma irreverente con que se trata a Mahoma. Salman Rushdie pasó 10 años escondido después de que el ayatolá Ruhollah Khomeini, guía espiritual de Irán, estableciera en 1989 un decreto religioso pidiendo la muerte del escritor por haber escrito la novela. El manifiesto del Partido Comunista, Carlos Marx y Friedrich Engels. Considerado como el tratado político más influyente de la historia. Fue publicado en 1848 y vetado en países como Estados Unidos. En él, los autores proponen el modelo de producción y formación social, la determinación de las clases sociales y el impacto del proletariado. El Código Da Vinci, Dan Brown. Publicada en el 2003 y cuenta con una adaptación cinematográfica, que también fue éxito de taquilla, protagonizada por Tom Hanks. La historia relata que Jesús se casó con María Magdalena, hechos que según historiadores cristianos, carecen de veracidad histórica y documental. Lolita, Vladimir Nabokov. Publicado en 1955, cuenta la historia del pedófilo Humbert Humbert, enamorado de su hijastra de tan solo 14 años. El libro fue censurado en Europa tras su lanzamiento, pero fue bien acogido en los Estados Unidos. También cuenta con versión fílmica, grabada en Francia. 1984, George Orwell. Publicada en 1949, uno de los libros más vendidos de la historia. Su polémica radica en que mucha gente llamó a Orwell de brujo y de paranoico por tratar de vaticinar lo que iba a acontecer en 1984. Se dice ahora, que estamos viviendo la era orwelliana por todo lo descrito en el libro, como los planteamientos represivos y los sistemas de control gubernamentales. La Guerra de los Mundos, Herbert George Wells. Uno de los primeros libros que expone la teoría de vida extraterrestre. Trata de cómo los marcianos invaden nuestro planeta. La novela fue adaptada por Orson Welles y convertida en una transmisión, la cual todo el mundo creyó era cierta, desatando caos en los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos. El príncipe, Nicolás Maquiavelo. Líderes como Stalin, Hitler, Mussolini y Napoleón I de Francia, fueron influenciados por esta obra, en la que el autor defiende la tiranía como forma de lograr el poder. De ahí proviene el término maquiavélico en nuestro idioma.